la hermana Ángel, está María Inés Salazar, que es anunciatina, estás vos, yo te voy diciendo en el nombre, en el orden que me aparece. Dale, Está gracias, sí, sí. está el padre Pablo, y después están Romina y Ana María Killing, de las hijas de San Pablo. Está Dirma, está el padre Rubén ahí tras la FEBIC, Fabiana Funes, Noemí González, Sabrina, Daniela, Rosa María, Ana Dalia, Ana María Viñallo, o Viñallo, no sé, y Silvia Rodríguez. Y acá Fabi nos dice que tiene inestable internet, así que espera poder seguirnos y nos manda saludos. Así que Bueno. somos los que somos y somos los que estamos. Bueno, bienvenidos a esta fiesta. Bienvenidos a esta fiesta. Y entonces tenemos gente, habían dicho, de Paraguay, de México, de Argentina, de Uruguay, y estaba el padre en Tierra Santa, parece. Y, y le tenemos una invitada especial que está en Chicago, Estados Unidos, ¿verdad? Que es la hermana Adriana, de las Hermanas de Jesús Buen Pastor. Así que, hermana Adriana, te damos la bienvenida a esta fiesta de los santos Pedro y Pablo, y te hemos convocado para que nos cuentes un poquito la centralidad de esta fiesta en la familia Paulina, la importancia para el padre Alberione. Bienvenida, Adriana. Gracias. Si quieres presentarte. Bueno, mi nombre es Adriana, hermana Adriana, de las Hermanas de Jesús Buen Pastor. Soy de Argentina. Mi congregación me pidió en el 2019 en el 2018, perdón, cuando terminaba mi tiempo de ser superiora, de poder acompañar la comunidad nueva que se abría en Chicago. Dije que sí. Bueno, desde el 2019 estoy aquí en Chicago viviendo, trabajando fundamentalmente para la comunidad hispana. Pile decía que si iba a hablar en inglés, le dije no, mi inglés es lo más básico como para poder vivir. Así que además trabajo con comunidad hispana, por lo tanto el lenguaje que hablo permanentemente es hispano, por la realidad de que la gente que vive aquí, la mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes, pero la mayoría son inmigrantes indocumentados, hablan muy poco el inglés o lo básico para poder trabajar y vivir. Entonces hacemos el acompañamiento, más que nada. Yo trabajo en un santuario, la Virgen de Guadalupe, un santuario que después del santuario de México es el segundo en el mundo en afluencia de fieles, y bueno, se trabaja acompañando a la comunidad, sobre todo los voluntarios, todo lo que sea el trabajo pastoral de una actividad de santuario. También las realidades propias de la gente que vive en esta situación. No sé, les comparto así alguna cosita. Una señora hace 2 días me llamó muy triste, que su mamá estaba muy grave, muy mal, y no podía viajar a México porque si sale no puede regresar por su realidad de indocumentada. Entonces, obviamente, todo eso es un dolor muy grande. Su mamá falleció ayer y me llamó diciendo que había fallecido, entonces hay que acompañar esa realidad de desapego, de desprendimiento, de no poder volver a sus orígenes. O sea, tratan de conservar aquí sus orígenes en una realidad que también es muy, muy diferente para ellos. No solo es una cuestión de idiomas. O sea, Estados Unidos no es una cuestión solo de que hablamos distinto. Es una cuestión de pensamientos distintos, de modos culturales distintos. Entonces, bueno, todo ese camino que hacen las personas aquí, que a veces es de mucho sufrimiento, uno lo está acompañando. Vivo en la comunidad con 2 hermanas, una de Colombia y una de Filipinas. Por lo tanto, la de Colombia habla español y la otra habla inglés, pero no español. Y nosotras dos no hablamos inglés, así que en la comunidad hablamos italiano. En algún momento no sabemos en qué idioma estamos hablando, si italiano, español, inglés, bueno, ya nos vamos entendiendo. Vivimos en una comunidad que es la de San Esteban Protomártir, y yo trabajo en el Santuario de Guadalupe. Las otras 2 hermanas trabajan aquí. Cuando me hicieron la invitación, realmente al principio dije, bueno, para mí fue una alegría porque vino del grupo que iniciamos
para mí es un grupo muy caro al corazón, la palabra en el centro. Me acuerdo de los principios, fue un grupo que fuimos trabajando, que fue creciendo, y eso es lo lindo, y sé que están haciendo muchas cosas. Incluso cuando este año, en el mes de abril, tuvimos un conversatorio con la familia Paulina de aquí de Estados Unidos, y yo di mi testimonio, ellos me preguntaron qué era la palabra en el centro, porque yo hablé de eso, o sea, fue dar el testimonio de cómo vivíamos el tema de la palabra de Dios. Yo dije, para mí en Argentina, algo que me conectó con la palabra y que me ayudó y me impulsó, fue un grupo. Me dijeron, ¿cómo que es eso de la palabra en el centro? Y yo, wow. Entonces me acuerdo y dije, ¿cómo no conocen? Entonces hablamos de eso y fue muy, muy bonito, ¿no? La experiencia, y ellos preguntaban cómo hacíamos, por qué. Les diré que es bastante novedoso el trabajo en conjunto. Se intenta, se busca, pero no es tan fácil. Y bueno, aquí la familia Paulina es muy grande, es muy grande. Tenemos contacto, aquí en Chicago están las hijas y los padres paulinos y tenemos contacto, nos comunicamos, hablamos, pero no es la experiencia o la vivencia como la teníamos en Argentina, en la realidad. Tampoco el trabajar de ese modo, tampoco. Entonces es un trabajo que se inicia. Para mí fue muy importante ese trabajo. Cuando me dijeron el tema, primero pensaba, digo, ¿cómo Alberione, cómo es la relación de Alberione con Pedro y Pablo? O sea, ¿por qué Alberione para nosotros, o sea, para toda la familia, San Pablo, y para las pastorcitas particularmente Pedro y Pablo? Cuando lo primero que hice fue ir a sus escritos y dije, bueno, a ver qué pasaba por el pensamiento de Alberione, por el corazón de Alberione en la elección de los apóstoles a la hora, o sea, al de elegir los apóstoles como patronos. Primero, de hecho, cuando fui al libro, digamos, que habla, o que uno puede decir es el libro mater de nuestro fundador, Las Abundantes Divisi, allí, por ejemplo, Pedro aparece una sola vez. Mientras que Pablo, bueno, todo. Entonces, ¿por qué esto? O sea, ya en el prefacio de ese libro, Alberione dice, esta segunda historia habla de 12 historias de la misericordia miserere y magnífica. Dice, en esta segunda historia ha causado en una profunda persuasión que es objeto de una intensa oración. Todos han de mirar a San Pablo, dice él. Apóstol comúnico, padre, maestro, modelo y fundador. O sea, él, digamos, en su pensamiento y en su corazón, Pablo está primero. Entonces dice, porque lo es de hecho, por él nació la familia Paulina, por él fue alimentada, él la hizo crecer y de él asumió su espíritu. Los motivos para tomar a San Pablo son múltiples. La universalidad de San Pablo, el evangelizador, incluso él habla de San Pablo como, él va a decir, San Pablo nos presenta a Jesús sacerdote, y él mismo, divino maestro, se presenta como pastor. Esta imagen completa la idea grandiosa del sacerdote de Jesús. O sea, yo en un momento pensé, dije, ¿y por qué no quedó solo con San Pablo? Porque en definitiva, si era padre, maestro, modelo, fundador, y también en Pablo aparece esta pastoralidad, este ser sacerdote, ¿por qué no quedamos toda la familia con Pablo solamente? Y él aparece, creo que como el fundamento o la espiritualidad petrina en Alberione, para toda la familia, aparece como un telón de fondo. Porque sí, lo que va Alberione a pedir y profundizar es esa espiritualidad petrina en la figura del Papa y del Papado. Es decir, cuando Alberione nos dice en las Abundantes Divisis, en el 157, cada uno piense que es transmisor de luz, altavoz de Cristo, secretario de los evangelistas, de San Pablo, de San Pedro. ¿Y por qué elige esto? Fíjense que cuando él va en el 115, cuando él empieza la parte del ministerio, digamos las primeras fundaciones, él dice, son claros los motivos que lo determinan ir a Roma.
Estamos en Roma para sentirnos mejor que la familia, ya que la familia paulina está al servicio de la Santa Sede, para recabar más directamente la doctrina, el espíritu y la actividad apostólica de la fuente, el papado. O sea, para Alberione, si bien no lo nombra a Pedro para todos los institutos, está como telón de fondo esta espiritualidad petrina. ¿En orden a qué? En orden al papado, en orden a la figura del papa. Él va a decir, del papa recibimos todo, Roma es maestra, en Roma aprendemos, todo se viene desde Roma. El seguimiento, él es profundamente tiene varios números en este, solo busqué en este primer libro. En las otras escritos de Alberione hay muchísimo más. Todo viene él dice la Eucaristía, el Evangelio, el Papa, el Nuevo Siglo, todo eso es lo que lo motivó a él en esa noche de luz a pensar en la fundación de la familia paulina. Es decir, esta fuerte impronta de amor al Papa, de seguimiento de lo que el papado, de lo que cada papa dice, es un poco esta impronta petrina que tiene toda la familia paulina. Es cierto que es fuerte lo de San Pablo, después el padre va a hablar un poco de San Pablo. Obviamente, para el padre Alberione, Pablo lo es todo. O sea, toda la imagen de Pablo es muy fuerte en la espiritualidad alberiana, en la espiritualidad paulina. Es decir, ¿de dónde viene lo de Pedro? Ahí. Obviamente para nosotras, pastorcitas, él da como unas líneas, unas letras mucho más profundas. Él elige, decíamos, a Pablo, porque es maestro, porque es modelo, y elige a Pedro, como decíamos recién, porque él lo tiene como telón de fondo de esta realidad, ¿no? Él habla a las congregaciones y a los institutos de esta realidad de amor al papado y de amor al papa, fidelidad a la directiva, de obediencia al papa en cuanto al apostolado. Creo que todos los institutos, todas las congregaciones y los institutos tenemos este espíritu petrino, o sea, seguir a Jesús en obediencia al papa y hacer que nuestras obras de evangelización lleguen a todos. Eso es la pastoral. Eso es lo que Pedro, cuando nosotros pensamos en Pedro, pensamos en el pastor. Llegar a todos. Cristo le dice, yo creo que es la frase que Jesús le dice a Pedro en Juan 20, 15, 19, apacienta. Apacienta mis ovejas. No es la lectura de este ciclo, pero es una lectura alternativa que tenemos para esta fiesta de Pedro y Pablo. Apacienta a mis ovejas. ¿Y qué es ese apacentar? Despertar la experiencia de Dios en las personas, vivir la vida cotidiana en unión con Cristo, a través de la vida de fe, la vida sacramental, la liturgia. Por eso que cualquiera de las obras nuestras como familia, sea la edición de un libro, sea una imagen, sea nuestro trabajo como laicos comprometidos, cualquiera de estas obras que podamos realizar, el trabajo en la parroquia, todo lo que podamos pensar como familia que hacemos, tiene esta impronta petrina, que es la de hacer que nuestras obras de evangelización lleguen a todos. No porque San Pablo no la tuviera, porque San Pablo es el evangelizador, el deseo de Pablo era que todos conocieran la palabra de Dios, que Jesús fuera conocido por todos. Pero esto de llegar a las personas, de despertar esta experiencia fuerte de Dios, de que a través del culto, la liturgia, los sacramentos, las actividades, las personas vivan en unión con Jesús, es muy de Pedro. ¿Y de dónde? De esto que Jesús le dice, apacienta. En el apacentar de Pedro está esta idea. Cuando uno piensa en el apacentar de Pedro, no está simplemente que es el que dirige, no es solamente aquel que va a pensar y va a decir qué hacer, es el que va a tener un cuidado amoroso de su rebaño. Por 3 veces se lo va a decir el Señor a Jesús, perdón, a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es este apacentar, es eso, ese cuidado amoroso que cuando nosotros cualquier obra que llevemos adelante lo tenemos presente.
Cuando hace referencia a nosotras, ¿cómo lo presenta a Pedro? Porque Alberione habla de Pedro y lo hace de múltiples maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos dos grupos de libros, que son las prédicas a las pastorcitas y los apuntes para las pastorcitas, los libros rosas y los libros grises. Para nosotras es el lenguaje particular. Es el primero que, ¿por qué va a ser el modelo de los pastores dianos? Porque es el que define quién es Jesús. Cuando Jesús le pregunta, el evangelio que leemos hoy, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro, ¿no? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. O sea, sintetiza, por así decir, la catequesis. O sea, cuando nosotros damos una catequesis a una persona, sea un niño, ojalá pudiéramos, lo que buscamos es que la persona haga esa experiencia que pueda decir, ¿quién es Jesús para mí? Sos el Dios vivo. Sos el Hijo de Dios, sos el Dios vivo. Más allá que tiene que saber los sacramentos, los mandamientos y todo lo demás, digo, pero la experiencia de Dios en su vida, que no queda solamente en un razonamiento o en un conocimiento, sino una experiencia vital para la persona. Y junto, o sea, detrás de Pedro, va a decir Alberione, toda la serie de pontífices, o sea, que muestran cómo son pastores. Cada uno a su modo, cada uno con su manera, cada uno con su color, por así decir. Alberione llega hasta Juan 23, que es hasta que se conoció a Pablo VI, pero cuando está haciendo el escrito está hablando de Juan 23. Nosotros hemos tenido después otros papas, pero sabemos, cada uno tenemos una experiencia o un contacto distinto con la experiencia del papado, pero todos nos han dado, ¿no? Esta idea de un pastor con un corazón grande, un corazón que ama, un corazón que escucha, un corazón que intenta acompañar el camino de la iglesia. Lo otro es que Pedro también lo define como maestro de fe, dice Alberione. Es maestro de santidad y maestro de acción. ¿Por qué es maestro de fe? Porque todo lo que define viene de Jesús. Cuando nosotros podemos entender que Pedro, aun cuando escribe en sus cartas, todo brota de lo que viene, de lo que él recibió, de la experiencia de contacto con Jesús. Un Jesús que lo va a amar incondicionalmente a Pedro. Para Jesús, Pedro era el hermano, no solo el apóstol. Cuando él lo manda que busque en el pez la moneda para pagar por él y por los dos, no lo está haciendo como maestro y discípulo, lo está haciendo como miembro de la familia, porque era la familia la que pagaba el tributo. O sea, lo ve como un igual. Entonces, la experiencia que tiene Pedro con Jesús es una experiencia de amistad, casi de hermandad. Va a ser con quien va a tener, aún en la negación y aún en lo que podría haber sido el no estar cercano a Jesús en el momento más difícil, aún en ese espacio, en ese momento, no pierde esa realidad de hermandad y de cercanía, Pedro con Jesús. Entonces, todo lo que Pedro recibe, lo recibe de Jesús, y todo lo que va a decir Pedro, todo lo que va a definir y todo lo que lo va a hacer desde Jesús, y con lo que ha visto, lo que ha aprendido de él. Por eso es el maestro de fe. También decimos que Pedro es maestro de virtud.
Entonces, este camino lo marca Pedro y se lo marca también a los papas, ¿no? Quienes continúan el camino de Pedro. Ser personas de virtud, definir aquello que es lícito, la tarea del papado, lo que no es lícito, qué es lo válido, qué es lo que no. Tener una conciencia amplia, pero no seguir las enseñanzas del mundo. Y esto el Papa está siguiendo el camino marcado por Pedro. Sabemos que no hay otra puerta para acceder a la enseñanza, más que no hay otro camino que no sea Jesús. En este Jesús nos precedió y tenemos que seguirlo con el ejemplo que Él nos dejó. Entonces, Pedro nos enseña esto, los papas continúan la tarea de Pedro. También nos va a decir que Pedro es maestro de oración. Que, él reza a su modo, con su temperamento, con su modo de ser, con su carácter así arrebatado, pero es un hombre de fe y de oración. Y por eso también va a estar cercano a la persona de Jesús. Esto lo dice Alberione en una de las fiestas. Esto nos lo va diciendo Alberione en una de las fiestas nuestras, en una de las fiestas de Pedro y Pablo. En otro momento, en una novena, Alberione nos va a decir que, del mismo modo que San Pedro siguió a Jesús y se convirtió en el primer pontífice y el primero de los papas, y también San Pablo, va a decir él, ha hecho un ministerio inmenso en el mundo que se une a esto también junto con el sufrimiento. Es decir, es la primera vez en una novena que es del año 67, que es una de las primeras novenitas que tenemos, recuerdo, que queda el recuerdo, nos habla de esto, o sea, que los dos siguen a Jesús en este seguimiento, y los dos lo hacen no solo en la doctrina, sino también en el sufrimiento. De hecho, sabemos que uno muere crucificado y el otro muere por la espada. También en el 67, en un escrito que hace a las pastorcitas, nos dice que debemos tener las pastorcitas una devoción particular a San Pedro, dice. Es uno de los 3 apóstoles favoritos de Jesús. Dice. Es uno de los que más lo ayuda en su vida pública, es apóstol de fe y de amor generoso. A Jesús le da, dice, le da el mandato a Pedro de ser la roca sobre la que va a poner su iglesia. También es el primer pastor y nos pide que lo vayamos conociendo, que le recemos, que experimentemos su intercesión. Y a través de eso rezar por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. Si en esta casa se honra a San Pedro, se podrán aprender muchas cosas hermosas. Y de ahí además nos da toda una serie de, una impronta, ¿no? Desde los trabajos más simples de la casa hasta los de la catequesis o los trabajos en la iglesia, para que seamos buenas pastorcitas, dice Alberione, mirando la imagen de San Pedro. En un otro escrito, él dice, del año 48, él dice, Pedro y Pablo murieron mártires. Si el instituto tiene mártires, su sangre será semilla de vocación. Obviamente a veces no tenemos un martirio de sangre, como en la época de los primeros mártires o la de los santos apóstoles, pero a veces el martirio cotidiano, que implica la vida comunitaria, la vida apostólica, si lo vivimos desde esta perspectiva, realmente sería un camino. El padre Alberione es muy directo. Si tu instituto tiene mártires, su sangre será semilla de otras vocaciones. Deberíamos preguntarnos si a veces las vocaciones no están tanto como estamos viviendo en nuestra vida martirial.
si la estamos aceptando, si a veces como que le esquivamos un poco el cuerpo. Esto del sufrimiento, que no, a veces no sufrir por sufrir, pero sí el martirio, que es esa capacidad de entrega, ¿no? O de aceptar aquello que nos va pidiendo la vida, los acontecimientos, las realidades, como un camino donde Dios también va trabajando. Él va a decirse los esfuerzos de todos los días, la aplicación al cargo, la reanudación de las ocupaciones todos los días, el descanso, son todos iguales un martirio, pero más largo, aunque no se dé inmediatamente la gloria del mérito. En las coronillas, él hace las coronillas a San Pablo, pero también hace las coronillas a Pedro y Pablo. O sea, como que o sea, nos la da a nosotras, pero cuando nosotros vamos a la introducción, dice, esta oración dice, es para la familia, o sea, no dice expresamente que es para nosotras, para las pastorcitas, ¿no? Entonces ahí en las coronillas también, ¿no? Él aparece, dice que Pedro dice, fue siempre franco, muy franco y muy generoso. Sean siempre francos y generosos con los superiores, o sea, él va dando la impronta. La dirección espiritual le llega por parte del instituto. San Pedro se destaca por su celo, pero también confiar en Pablo, porque era un alma enteramente de Dios, estaba atormentado por la caridad. Las devociones fundamentales de ustedes, Pedro y Pablo, les daría alegría, coraje, habilidad e inteligencia. Y el apostolado pastoral. Sean obedientes, cariñosas, personas de fe y de oración. Eso lo dice en un retiro en el año 48, nos dirige a nosotros. Entonces, nosotros podemos ver allí toda esta impronta, así muy de plumazo, de Pedro y Pablo en nuestra espiritualidad. Y uno puede decir, ¿cómo sintetizamos? ¿Cómo podemos pensar? Yo creo que como familia paulina, que tenemos una espiritualidad paulina, sabemos la devoción del primer maestro, del Beato Alberione, a San Pablo, ¿no? Por todo lo que habíamos dicho, cómo lo ve Alberione a San Pablo. Pero eso nos quita o nos saca que subyace en toda la familia paulina una espiritualidad petrina, ¿no? En esto de el amor al Papa, el seguimiento a su palabra, la observancia de aquello que nos dice el Papa. Para nosotras pastorcitas, de modo particular, esta espiritualidad petrina se marca en nuestro apostolado pastoral, donde de la pastoralidad, del cuidado del rebaño, del apacentar que le pide a Pedro, se hace en este cuidado pastoral permanente que debemos tener por el rebaño. Yo rescataba, mientras preparaba el tema, una de las cosas que rescataba, cuando hicimos en el año 2010 el seminario de cura pastoral, Elena Bossetti nos decía, en nuestra oración, hermana Elena Bossetti es una pastorcita que es biblista, y ella nos decía, nos dio el fundamento bíblico de Pedro y Pablo, de nuestra espiritualidad, y ella nos decía, nuestra oración a los santos apóstoles Pedro y Pablo está íntimamente ligada a la misión pastoral que hemos recibido. Miramos a Pedro y a Pablo como testigos y modelos de un seguimiento apasionado de Jesucristo que tiene lugar en el cuidado de su rebaño y de su pueblo. Son íconos vivientes de su gran e inseparable amor por Cristo y por la Iglesia. Ella va a decir, no hay duda de que Pedro y Pablo estaban muy enamorados de Jesús, cada uno de manera diferente, pero ambos hasta el punto del martirio. El Pablo, agarrado por Jesucristo, no puede evitar predicarlo, se siente obligado a comunicar el Evangelio a todos. Para él vivir es Cristo, y su cuidado no puede ser otro que la Iglesia y que cada bautizado viva en Cristo. Viva por Cristo, viva con y para Cristo. No muy diferente de Pedro, a quien Jesús rehabilita en el amor confiándole el cuidado pastoral de toda su iglesia, sus ovejas y sus corderos.
es bueno notar que la última palabra del resucitado a su discípulo a la orilla del mar de Galilea es simplemente sígueme. El mandato pastoral se sitúa en el centro de la estructura de este pasaje, que tiene como pregunta: ¿me amas? Apacienta mis ovejas, sígueme. Entonces para nosotros un poco es esta la espiritualidad nuestra, de las pastorcitas, pero que compartimos, creo, con los demás institutos. Creo que estoy en la Muchas hora. gracias. Sí, muchas gracias, hermana Adriana. La verdad que recordando a medida que vos ibas hablando, compartiendo, recordando tantas cosas, pero me gustaría que antes de que se nos termine el tiempo, especialmente para vos, ¿no? Que tenés otros compromisos, Sí. Que nos dieran la oportunidad de que algunos pudiéramos compartir una preguntita, una inquietud o confirmar algo de lo que escuchamos de Adriana. Entonces dejamos abierto ahí 5 minutitos y levanten la mano si quieren preguntar, si quieren hacer algún comentario, así la aprovechamos, hermana Adriana. Sí, Pili, veo que Pili primera la mano. Vamos. Bueno, sí, así animo a los demás a que pierdan un poco la vergüenza. No, bueno, agradecerle a Adriana porque muy iluminativas sus palabras. La verdad que, no sé, por ahí poco tenía la visión petrina de la familia Paulina, ¿no? Así que creo que sí, la verdad, muy, muy luminosas. Y mientras ella hablaba, pensaba también que una figura que puede ser muy petrina, bueno, Paulina y Petrina en la familia Paulina, es la reina de los apóstoles, porque cuando miro las imágenes, por lo general Alberione la ponía a la reina rodeada de los apóstoles, y en el frente está Pablo y Pedro, ¿no? Sí. Como que estaba en la concepción de él, y pienso que si la iglesia, la iglesia lo ve a la iglesia como Pedro y Pablo una sola cosa, ¿cómo Alberione no podía también al mismo tiempo así, ¿no? Porque si él era tan siempre de la romanidad y el Papa y la iglesia y todo eso, ¿cómo Alberione no podía también, si bien lo puso a Pablo como modelo y todo eso, yo creo que él pensaba en los dos al mismo tiempo, ¿no? Y la figura de María también como la reina de los apóstoles, como que une a este Pedro y Pablo. Eso quería comentar, que me recordaba de eso. Sí, incluso, Adriana, vos mismo lo compartías, ¿no? No mira tanto las diferencias, si bien Alberione va distinguiendo de alguna manera diferencias, sino que, bueno, los vuelve un ícono de unidad en la diversidad, ¿no? Y diversidad en unidad, como figura de fondo de toda la iglesia, lo que debe ser la iglesia. ¿Vos qué nos podés decir de esto? No, incluso como si no nos pudiera ver, no nos pone como separados o contrarios, enfrentados, sino como una necesidad de los dos aspectos que fluyen tanto en Pablo como en Pedro. Es como si uno pensara pienso toda nuestra vida, la consagración, la vida comunitaria, la vida apostólica, la misma vida de la iglesia, estas dos vertientes tienen que estar siempre. O sea, como no pensar, no sé, no pienso en la actividad de la iglesia puramente evangelizadora. O sea, toda actividad es evangelizadora, pero tener en cuenta esto que estoy haciendo, llega a todos, promueve el encuentro con Jesús, lleva a que la persona vive en unión con Jesús, hace experiencia de Dios en la persona, porque eso nos ayudaría mucho también a renovar nuestras estructuras eclesiales y también nuestras estructuras muchas veces de las cosas que vamos haciendo, una catequesis, una liturgia, hasta grupos mismos, que no estamos diciendo dejar de hacer lo que están haciendo, sino si eso que estamos haciendo realmente tiene estos dos espíritus, ¿no? La evangelización, como San Pablo lo pensaba, llegar a todos,
del modo más rápido, del modo más directo, que todos conozcan a Jesús, y cómo hacemos para que ese conocer se haga también experiencia vital, que es lo que Jesús le pide a Pedro: apacienta. El apacentar es ese cuidado amoroso del rebaño. Entonces, cómo pensamos a veces hasta en nuestras propias estructuras, que no digo, o sea, no estamos haciendo, la idea mía no es juzgar, sino que esto nos ayuda a repensarnos. Cuando nosotros tenemos, no sé, nosotros somos nuestros niños, ¿cuántas veces, y esto no estoy diciendo, no es, cuántas veces decimos, uy, 200 niños toman la comunión y solamente 5 vuelven a misa? Es algo que decimos siempre, creo que es una experiencia de la que todos hacemos experiencia y tenemos no solo, nuestro llanto ahí. Bueno, ¿qué mirar de allí? Aquí tenemos a Patricia que está levantando la mano también, quiere comentar algo. Te escuchamos, pero no te escuchamos porque estás con el micrófono apagado. Ahí está. Yo no levanté la mano, les estaba sacando una foto. No, perdón, me refería la otra, a Patricia Ruiz. Patricia Ruiz. Pero está con el micrófono apagado, Patri. Ya listo, me Ahora apagaron, sí. me apagaron. Bueno, feliz día a todos y a todas. Hoy día, ¿no? Gracias. Realmente es reavivar esta dualidad, ¿no? De Pedro y Pablo, la fuerza de Pedro, el carácter de Pedro y también el carácter de Pablo, ¿no? Muy fuerte. Y la astucia de Pablo, la inteligencia, ¿no? Y reavivar también como familia paulina, creo mucho con lo que dijo usted, ¿no? En esta unidad, esta comunión que en las 10 ramas de la familia paulina debería actuar o debe actuar como transversalidad, caminar en iglesia, reavivar, ¿no? Cómo proponer, porque se imagino también a Alberione, teniendo la figura de Pedro y Pablo, planteando nuevos retos dentro de la familia paulina, planteando una iglesia de cara a un nuevo mundo, a tiempos distintos, sin miedo, ¿no? Dentro de nuestra fortaleza, de nuestra creatividad, ponerlo al servicio de la iglesia y de los demás. Y a veces sentimos miedo, ¿no? O a veces dejamos de lado a la misma familia por los quehaceres que también tenemos en otros aspectos, ¿no? En el trabajo, en otros espacios. Entonces, ¿cómo también ir continuando con esto, ¿no? ¿Qué tics, hablando de tics en estos tiempos, ¿no? Podríamos empezar, ¿no? Bueno, la pandemia ha traído la gracia que podemos hoy conectarnos. Yo estoy en Lima, Perú, ¿no? Pero ¿qué otras cosas también podríamos hacer? ¿Qué otros sueños podemos ir haciendo también ya realidad para ir creciendo nuevamente como familia, ¿no? Sí, exacto. Muchas gracias, Patricia. Gracias. No sé si a alguien más le gustaría compartir o confirmar o expresar algo que les haya llegado más. Yo recuerdo en una catequesis, allá cuando éramos postulantes, Adriana, que compartimos ese tiempo, ¿no? Sí. No recuerdo cuál era la catequesis de Alberione, pero nos ponía esta imagen, ¿no? Como si nos dijera, bueno, Pedro es la figura de ese pastor que está siempre cuidando el rebaño que ya está, ¿no? La comunidad que ya está armada, ¿no? Que ya está y sigue desarrollándose y creciendo. Y Pablo, él daba este ejemplo, ¿no? Y Pablo es el pastor que sale a buscar los que todavía no están aquí, ¿no? Todavía no conocen el mensaje. Decía, las dos, si pudiéramos decir estas dos comunidades necesitan seguir creciendo y necesitan el cuidado. Y entonces por eso esa comunión de los dos apóstoles, ¿no?
que está en busca, los dos pastores, pero cada uno está en un campo diferente, ¿no? Sin embargo, se complementan. Bueno, y no queremos robarte más tiempo, si nos querés hacer una frasecita al menos de cierre, y la verdad que compartimos esta alegría de tenerte entre nosotros este ratito. Gracias. Lamento tener que irme, pero bueno, los horarios, al ser distintos horarios, se nos complica un poquito. Aquí tenemos la misa a las 6 de la tarde de un sacerdote que cumple aniversario de ordenación, un filipino, amigo de hermana Reddy, así que vamos para allí. Bueno, creo que lo que nos puede ayudar en este día, dos cosas. Primero, seguir sintiendo esta fuerza de Pedro y Pablo en todo lo que hagamos. Y cuando a veces podamos desfallecer o sentir que las cosas no van, o que las cosas no están saliendo como pensamos, volver a la esencia de lo que ellos nos han dado, o sea, de dónde sacaban la fuerza Pedro, de dónde sacaban la fuerza Pablo, que nos han legado a cada uno de nosotros, o sea, cómo leemos, un poco lo que nos pediría a ver, cómo leemos a Pablo y a Pedro hoy, qué nos dicen hoy, tener ese coraje, lo decía Patricia, de poder mirarlos de nuevo, ¿no? O sea, animarnos a eso, tenemos la capacidad, sea a nivel individual, sea como comunidades, como congregaciones y como institutos, somos una familia y por eso nos podemos ayudar y podemos estar unos con nosotros. Y creo que también eso habla de un espíritu que hemos recibido de los dos, de Pedro y de Pablo. No somos porque sí familia. Además de que Amperione le dio toda la escritura de familia, la unión, la Eucaristía y todo lo demás, algo de Pedro y de Pablo también está en nuestro ser familia, Paulina. Entonces animarnos siempre, no desanimarnos frente a lo que pueda ser una dificultad, un obstáculo, algo que no sale como nosotros lo pensamos. Creo que eso es algo que podemos hacer como muy bonito por los demás y por nosotros mismos. Y bueno, y que ellos nos sigan, siempre implorar su intercesión por nosotros y mucho por el Papa. No sé ustedes, yo estoy viviendo aquí en Estados Unidos y bueno, no es que sea, no, lo que voy a decir no es, pero no es santo de devoción de todos. Realmente se lo cuestiona mucho, digo, para mí es un signo de que él está haciendo lo que Dios pide. Porque si fuera todo el mundo lo aplaudiría, habría que pensar un poco, pero rezar mucho por nuestro Papa, escuchar sus enseñanzas, saber que todos aquellos que lo han precedido nos han dejado muchas cosas que tenemos que leer, profundizar, seguir mirando y no a veces quedarnos con el comentario del periodista, sino con lo que ha dicho él. Entonces, esa sería otra invitación, que era una invitación que el fundador nos hacía, de seguir y dejarnos guiar siempre por la palabra del Santo Padre. Muchísimas gracias, hermana Adriana. Bueno, voy a la celebración eucarística, los voy a tener muy presentes, que terminen bien bonito el día, que festejen, coman torta. No sé si virtualmente Pili les podrá pasar algo de lo que tiene, no lo sé, pero bueno, que disfruten del día. Los voy a tener muy presentes en la oración, en esta misa que, como es una misa filipina, va a ser en tagalo y en inglés, así que imagínense que voy por mi quinto idioma. Muy bien, y mientras despedimos a hermana Adriana, esto que Pedro y Pablo tenían en común también, ¿no? Podemos decir, el amor de Cristo el convencimiento de que nada ni nadie nos puede separar de él. Entonces los invito a que cantemos un poquito y si se animan a aplaudir, a ver, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Cara de pregunta. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios?
separar? ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Muy Bravo, bien. bravo. Ya, qué hermoso, qué hermoso. ¿Y cómo seguimos, María Paz? Bueno, sí, tenemos invitado Padre. al padre Pablo Silvester, que les voy a contar algo. El padre nació en Tucumán, es sacerdote perteneciente a la Fraternidad Sacerdotal Tomás de Aquino, fundada por Aníbal Fosbury. Es capellán del Colegio Caterina en el barrio porteño de Palermo. Cursó teología en la Universidad Católica, la licenciatura en teología con especialización en Sagradas Escrituras y enseñó en el Seminario Mayor de La Plata exégesis de San Juan. Tiene a cargo en la Universidad FASTA de Mar del Plata la materia Introducción a las Sagradas Escrituras bajo la modalidad a distancia y además es capellán del Ejército Argentino. Bueno, acá tenemos a nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros, Padre Pablo, y te damos la palabra porque te invitamos a que nos... sobre el apóstol Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz día. No sé si me escuchan bien. Cualquier cosa, bueno, muy bien. Sí, te escuchamos bien, sí, sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, para mí es un gusto poder acompañarlos en este día tan especial para ustedes, para la familia Paulina. En realidad todo es un gran misterio dentro de la vida del Señor. Yo soy tucumano, para los que son de otro país, es una ciudad del norte de nuestro país. Y para mí las Paulinas eran las que estaban allí en el centro de la ciudad e íbamos de vez en cuando a comprarles libros. Y bueno, el año pasado reaparecieron los Paulinos en mi vida en torno a la pastoral bíblica y algunas cosas que estamos haciendo juntos. Bien, ¿qué les podría decir a ustedes? En cierto modo ya está todo dicho. En cierto modo ya lo dijeron todo. Entre la hermana de Chicago y la hermana Ángeles y los otros participantes ya dijeron todo. Sin embargo, me animo a decirles algo más también en relación a lo que ustedes hoy están celebrando y a lo que la iglesia está celebrando. Cuando pensaba que les estoy hablando a los paulinos, a las paulinas, es como que a alguien de afuera de los dominicos sea invitado para hablarle de Santo Domingo de Guzmán, o alguien de afuera de los jesuitas sea invitado para hablarle de San Ignacio de Loyola. Así que bueno, con un poco de audacia acá estamos para decir, aunque sea dos palabras, pero todo tiene que ver con todo. Y Santo Domingo de Guzmán, que fue un gran predicador y un gran itinerante, él siempre llevaba consigo los evangelios, el evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Bueno, ¿qué se me ocurre decirles a ustedes en esta circunstancia en que estamos viviendo cambios en nuestra época? Estamos viviendo cambios que son velocísimos, que son rapidísimos y que a su vez son profundísimos, hasta tal punto que, como sabemos, se habla más bien de un cambio de época o de una época de cambio que a nosotros nos está, de muchas maneras, nos está afectando y tocando. Cuando uno piensa en el apóstol San Pablo, pensamos inmediatamente, o al menos yo en este momento, aquella afirmación suya: sé en quién he creído, sé en quién he confiado, Shio cui crediri, sé en quién he creído. Y eso nos despierta a nosotros de modo inmediato ese vínculo único que todos tenemos con Cristo y en donde vamos a encontrar el modo de seguir adelante. Eso ha sido una experiencia por parte de San Pablo. Me amó y se entregó por mí. Exactamente lo mismo intentamos hacer nosotros. Por otra parte, ¿qué me parece valioso destacar en la figura de San Pablo? La coherencia de su vida. Desde el momento en que se registra su conversión: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Desde el momento en que se registra su conversión hasta el momento de su ofrenda, de su libación, hay una coherencia extraordinaria. Y él mismo lo pudo expresar. He librado el buen combate, he llegado a la meta, he conservado la fe. He librado el buen combate. Ciertamente hay una puja entre el bien y el mal, ciertamente hay una puja entre la virtud y el vicio, ciertamente hay una puja entre la gracia y el pecado, ciertamente hay una puja entre Dios y el demonio. Pero, San Pablo fue un hombre de bien, San Pablo fue un hombre de virtud, San Pablo fue un hombre de la gracia, San Pablo fue un ministro de la gracia y en definitiva fue un hombre de Dios y un hombre de Cristo. Eso nos enseña San Pablo a través de una coherencia admirable. Por eso es que incluso en esta época, ustedes habrán hablado, habrán escuchado en esta época de cambio, en este cambio de época, cómo se habla también de cambio de paradigmas y de nuevos paradigmas. La misma figura de San Pablo y su misma enseñanza se nos ofrece a nosotros como paradigmática. La misma figura de San Pablo, la misma enseñanza de San Pablo se nos ofrece a nosotros como un arquetipo a tener en cuenta. Es decir, él ha sido auténticamente ejemplar y de hecho, cuando él narra sus sufrimientos, él mismo cuenta las peripecias por las que pasó, donde incluía la flagelación y los naufragios y las veces que él estuvo en peligro de muerte. San Pablo se nos muestra y se nos manifiesta como una persona con una gran coherencia. Y nosotros mismos necesitamos en este tiempo seguir ese ejemplo y no dejarnos llevar por lo que puedan ser ciertas incoherencias de nuestra parte en la medida en que marcamos distancia, no de una palabra humana, sino de una palabra divina, que sabemos que va a ser inobjetable. Recién escuchábamos lo que nos decían de Chicago en relación a algunas cosas que se dan allá y algunos cuestionamientos. Nosotros podemos pensar en este tiempo, si en nuestro tiempo la mismísima palabra de Dios es objetada, ¿cómo no van a ser objetadas las intervenciones de los hombres? Uno podría preguntarse, ¿pero qué palabra hay pronunciada por un hombre que sea absolutamente inobjetable? Nosotros sabemos que allí hay una limitación y por otra parte, dada nuestra vocación, dada nuestra misión, sabemos que nos identificamos con una revelación y que esa revelación es la que a nosotros nos va moldeando de tal manera que nos convertimos en transmisores de ella. He librado el buen combate, he llegado a la meta. San Pablo llegó a la meta, se ofreció como libación, experimenta el martirio. He llegado a la meta, no se desvió del camino, no se quedó a mitad del camino. He llegado a la meta, he conservado la fe. ¿Cuántas veces la misión nuestra en el tiempo que corre consiste en acompañar, en ayudar, en alentar a que muchas personas sigan creyendo y que no se siembre en sus corazones esas dudas que sabemos que terminan convirtiéndose en algo que carcome la existencia? Por eso, una vez más, he conservado la fe, sé en quién he creído, cómo eso obra en nosotros al modo de una confirmación muy grande. Por otra parte, en esta brevísima reflexión que quiero compartir con ustedes, ¿cómo no tener presente la habilidad de San Pablo cuando en el Areópago de Atenas les habló del Dios desconocido a aquellos hombres que eran proclives a oír discursos, razonamientos, proclive a escuchar las exposiciones de ideas? ¿Y cómo no recordar que fuera de Dionisio, de Dámaris y de unos pocos, aquella ingeniosa predicación que también es un arquetipo y un modelo para nosotros, en realidad tuvo pocos frutos? Por eso es que San Pablo, cuando luego le escribe a los cristianos de Corinto, les habla que él predica a Cristo y Cristo crucificado. Cuánto dolor hay en nuestro tiempo, cuánto sufrimiento hay en nuestro tiempo, no solo físico, no solo psíquico, no solo espiritual, sino que todo junto se da ese dolor
presente en nuestros contemporáneos y en algunos casos en nosotros mismos, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. No solo porque ese dolor que pueda estar presente allí tenga sentido, sino porque bien sabemos que uniéndonos a ese Cristo crucificado, allí se encuentra el alivio y el alivio más grande que se puede experimentar, y es el hecho de poder ofrendar y poder ofrecer el dolor que uno tiene. Por otra parte, cuando uno ve la figura de San Pablo, cuando uno recuerda mínimamente la figura de San Pablo, hay algo que a nosotros mismos también nos cuestiona. No podemos tener todo solucionado. No podemos tener todo perfectamente amurado. San Pablo fue un seguidor de Cristo y él vivió en situación de riesgo. No nos tiene que sorprender que también nosotros en nuestra época experimentemos un cierto riesgo por creer lo que creemos, por esperar lo que esperamos, por amar lo que amamos. De hecho, si aquella persona que se encuentra hoy en Roma es cuestionada, no en vano él mismo, cuando estaba aquí en la ciudad de Buenos Aires, siempre decía, rezá por mí. Y una vez que llegó allá y se devino en obispo de Roma, lo transformó en pregate per me. Siempre la oración y la plegaria nos ayudan mutuamente. Y dentro de esto que forma parte de la espiritualidad, del carisma, de los aspectos de la familia paulina, San Pablo, y bueno, y es inescindible San Pedro y San Pablo, tengamos muy presente cuando uno va llegando a esa basílica de San Pedro, cuando uno ve la columnata de Bernini, esa plaza de San Pedro que alberga a todos los cristianos, antes de ingresar a la basílica, uno tiene las dos figuras juntas, está San Pedro y está San Pablo. La plaza es de San Pedro, la basílica es de San Pedro, pero allí recibiéndonos a todos se encuentra San Pedro y San Pablo en dos bellísimas imágenes. Claramente San Pedro se encuentra allí con las llaves, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y San Pablo se encuentra con la espada, ofrenda su vida, decapitado es él, y también la palabra de Dios es más penetrante que espada de doble filo. También la palabra de Dios es palabra del Espíritu, que mueve hasta las junturas del alma, llevando a los hombres a Dios. Quería compartirles entonces, dentro de esta celebración, y cerrar un poco esta brevísima reflexión con esa frase con la que comenzaba al inicio, cuando San Pablo nos decía, sé en quién he creído. Que en nuestro tiempo de indiferencia, en nuestro tiempo de incertidumbre, en nuestro tiempo tan particular, nosotros mismos sigamos la figura arquetípica del apóstol y que él nos ayude en esta confirmación en la fe. Feliz día para toda la familia paulina. Muchas gracias, Padre, qué hermoso. Pero no se nos vaya, que tenemos que conversar, ¿eh? No, Vamos ya a... todo. Muchas gracias. No sé si dejamos abierto y que levante la manito. Mira, ya María Paz, primera en levantar la mano. Sí, María Paz, te escuchamos. Sí, no, quería compartir que la imagen esta tan hermosa que dejó el Padre Pablo de la Plaza de San Pedro, con esta columnata que está así abierta como en semicírculo, es como un gran abrazo como imagen, ¿no? Y está de un lado Pedro y del otro lado Pablo. Y como ese gran abrazo de recibir a la gente que visita la plaza, ¿no? Me venía esa imagen, Padre Pablo, cuando decías eso. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Bueno, esa inmensa plaza ha sido hecha precisamente para recibir a los cristianos de todo el mundo que van a ese lugar siguiendo las huellas de Pedro y Pablo, quienes experimentaron, como sabemos, el martirio durante la misma persecución, en la misma ciudad, muriendo muy cerca uno del otro. Pero ciertamente esa plaza, quizás a la cual ahora se nos hace difícil ir o volver, pero esa plaza ha sido hecha justamente con esas características únicas que posee,
para recibir a los cristianos en todo el mundo, ciertamente. Muy bien, gracias. Qué hermosa imagen y tan necesaria para, como decía el padre Pablo, para este tiempo también, ¿no? Que todos tenemos un lugar, todos podemos ser abrazados, que la iglesia es para todos, llegar a todos. No sé qué les parece, María Inés, ¿tenés algún comentario? ¿Te gustaría decir algo? No, gracias. No, pensaba en la imagen de la plaza también, ¿no? Y pensaba en un viejo canto que nosotros, los más mayores, seguramente recordamos, que habla que la iglesia es columna de verdad, ¿no? Que se sostiene. Y justamente estas dos, la columnata que se dice, se inician con las dos columnas de la iglesia, ¿no? Con Pedro y con Pablo, y se va abriendo en este gran abrazo que nos recibe a todos cuando llegamos a Roma. Esa es una imagen como muy impresionante, ¿no? Porque nos habla de la grandiosidad espiritual, de la fuerza espiritual de la iglesia. Y ese tiene que ser nuestro gran consuelo, nuestra gran fortaleza, ¿no? Me parece que un signo que a veces queda solamente como algo arquitectónico es el comienzo de la catequesis, ¿no? de nuestra iglesia. Muchos dirán es magnífica por su construcción, y lo es, pero es un símbolo muy fuerte. Y por ahí tendríamos que empezar para que en estos tiempos, como el padre nos decía, de grandes cambios, de cosas que uno no entiende, de grandes dudas, de incertidumbres, nos agarremos de esa columna fuerte, ¿no? Que son Pedro y Pablo. Es así, es así. Yo escuchaba también, bueno, adentro que ha salido ya mucho en este conversatorio, las dos figuras, Pedro y Pablo. Obviamente hay algo detrás de ellos. Y pensemos que entre ambos se abarca la humanidad entera. San Pedro predica especialmente a los hebreos o judíos, y San Pablo le predica especialmente a los gentiles o a los paganos. Detrás de la predicación de ambos hay un abarcar, una extensión que llega a la humanidad entera. Por eso es que, bueno, si bien fueron distintos y tuvieron parecidos y aspectos parecidos y otros que no se distinguían, sin embargo, en este día los tenemos a ambos ensamblados. Y por algo será de esta característica, ¿no? Pedro y Pablo. Bueno, ustedes estaban hablando mucho de eso, no me corresponde a mí meterme en la especialidad de ustedes. Pili, ¿qué querés? Abrí nomás el micrófono y nos querés compartir algo, seguramente. Sí, no, solo, bueno, agradecerle al padre y decirle que, bueno, me gustó todo lo que dijo de Pablo, pero hoy me llamó mucho la atención bueno, no me llamó la atención, sino que me gustó recordar esto de que Pablo dice que él predica a un Cristo crucificado, ¿no? Es como que me hizo acordar mucho en estos días de la que rezábamos la novena a Pedro y Pablo, que justo cuando terminábamos un matrimonio de Santa Familia, decía que qué bueno era siempre en la vida, en nuestro compartir con las personas, recordar qué es lo que tenemos en común, y que siempre lo que tenemos en común es el maestro, ¿no? Y justamente yo pensaba, bueno, lo que tienen en común Pablo y Pedro es que ambos predican, sí, Cristo victorioso, pero victorioso en la cruz, ¿no? El victorioso en el crucificado. Y Pablo lo dice de viva voz en sus cartas, como bien dijo el padre, pero creo que Pedro también predica este Cristo victorioso en la cruz, pero con el mismo testimonio de su vida, ¿no? Ahí en los Hechos nos dice que el mismo Pedro, la cruz que sufrió, ¿no? Cuando también fue metido en la cárcel, y bueno, asimismo sufrió el mismo martirio que Pablo. Así que yo me quedaba con esto, no sé, bueno, me quedo con esto de anunciamos a un Cristo que es victorioso, pero en la cruz, crucificado.
bueno, eso, gracias. Gracias, Pili. Y Patri, ¿qué te parece? Bueno, a mí Pablo me estuvo persiguiendo de antes de conocer a la familia Paulina. Pero a mí San Pablo me encanta, bueno, desde un montón de aspectos, ¿no? Pero el hecho de cuando él relata su conversión, por ejemplo, y no tiene miedo de decir de dónde vino, también el tema del amor a las comunidades, el hecho de ser un modelo de trabajo, bueno, hay muchísimas cosas de Pablo que me inspiran, que me mueven. El tema misionero, que a mí me encanta todo lo que sea salir, ir a buscar al otro, ¿no? O sea, son un montón de cosas de Pablo que me inspiran, así que le doy gracias a Dios y a Pablo que me ha buscado por algún lado. Así que bueno, para mí es muy significativa la figura de Pablo y creo que no por nada estamos acá, ¿no? Todos reunidos. Y bueno, y obviamente que Pedro también tiene su parte, ¿no? Para no desmerecerlo, porque obviamente es una figura muy importante y bueno, como decía la hermana Adriana, para la familia Paulina también la figura de Pedro y el hecho de rezar por el Papa y ser fiel a la Iglesia también es muy significativa para nosotros, o sea, no nos olvidamos de Pedro tampoco. Así que bueno, gracias a Pedro y a Pablo y también a la hermana Adriana y al padre Pablo que nos ayudan a reflexionar, a recordar y a hacer viva esta palabra que es viva y eficaz. Exactamente, qué lindo, qué lindo. Y creo que ahora tenemos, Pili, este broche de oro, ícono, en ícono, Sí, justamente poniendo palabras en esta imagen, todas estas palabras que estuvimos compartiendo, verlo ahora en una imagen, en un ícono, que exacto. expresa, la sintetiza. Sí, que justo la hermana Paz mencionó y el padre también el tema del abrazo, este abrazo que une. Y la hermana Adriana que nos decía qué nos dicen Pedro y Pablo hoy, ¿no es cierto? Y bueno, claro, como cierre de este encuentro, queríamos traer esta imagen, este icono de Pedro y Pablo. No sé si la hermana Paz lo tiene para proyectarlo o si alguien lo puede proyectar. Hay varios coanfitriones. Les quería pedir si mientras voy relatando lo del icono, alguien lo puede, dale. lo puede poner en imagen, porque vos lo pusiste en el grupo, ¿no? Bueno, buenísimo. Ahí entonces la hermana nos va a contar un poco qué significa este abrazo de Pedro y Pablo. Bueno, mientras va apareciendo la imagen de Pedro y Pablo en este icono que es muy conocido, les quería contar que también se llama abrazo ecuménico, ¿no? Vemos la imagen de ellos dos que están justamente entrelazando sus brazos y tienen los rostros muy juntos, como una cercanía, ¿no? Como una cercanía hasta física se ve en ese abrazo. Y el seguimiento a Jesús es lo que los condujo a esta nueva fraternidad, porque sabemos que ellos tenían muchas diferencias y también que nos faltaron los conflictos entre ambos, ¿no? Pero bueno, se encontraron, como decimos, en este seguimiento de Jesús. Y esa es la imagen que está impresa en el icono. ¿Alguien la puede mostrar? Sí, hermana, yo ya le estoy subiendo. Dame un segundito que ya la proyectamos. Genial, gracias. Entonces esta imagen de los santos Pedro y Pablo los representa juntos, ¿no? Y sabemos que los dos cada uno de ellos fueron muy importantes y en realidad cada uno tiene su fiesta, ¿no? El apóstol Pedro tiene la cátedra de San Pedro y Pablo tiene la conversión de San Pablo. Pero acá lo significativo es
justamente eso, que los dos juntos construyen la iglesia, como lo nombramos también nosotros, son dos columnas de la iglesia, entonces es en una imagen, ¿no? A veces en el icono se representa una montaña, es como poner entre las dos imágenes, entre los dos, Pedro y Pablo hacen esta subida o esta montaña representando justamente el crecimiento de la iglesia. Y también se interpreta esta imagen del icono de Pedro y Pablo con algunos textos apócrifos que narran sobre un último encuentro que habrían tenido ellos en Roma y que se despiden poco antes del martirio, que fue cerca la muerte de uno y del otro. Por lo general, este icono está escrito sobre esta base de mostrar la comunión entre ambos, ¿no? Allí los podemos ver cómo están estrechando sus brazos, cómo sus rostros están en cercanía, y podemos ver las diferencias, ¿no? Ellos tienen apariencia diferente, fíjense sus cabellos son distintos, la forma de la barba que está representada es distinta, los colores de sus túnicas son diversos, los mantos también son diferentes. Eso está mostrando una diversidad, ¿no? Una diversidad en ellos. Esa diversidad unida, entonces nos está mostrando la unidad en la diversidad, que se expresa a través de este abrazo. Por eso la imagen se nombra como el abrazo de Pedro y Pablo o el beso de Pedro y Pablo, que están ambos en camino hacia el martirio, ¿no? Y de alguna manera representa esta frase de ir de dos en dos, ¿no? Cuando Jesús envía a los discípulos y les va a decir vayan de dos en dos, porque de alguna manera iglesia significa asamblea, como también nos dice el Evangelio, donde hay dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces podemos ver cómo sus vidas distintas terminan de alguna manera similares. Ellos, los dos, fecundan a Roma con su sangre, son llamados columnas de la iglesia y tienen carismas distintos. Podemos decir Pedro representa lo institucional, es el vicario de Cristo, y Pablo representaría como el movimiento carismático, ¿no? Estos dos movimientos, tanto el movimiento institucional como el carismático, generan la vida de la iglesia, entonces hacen que la iglesia crezca. Ellos dos juntos nos están mostrando en esta imagen que ambos dan vida a la iglesia, justamente complementándose con sus diferencias. Y el icono va a mostrar esta comunión, ¿no? Si nosotros vemos, los brazos están simbolizando el encuentro, sabemos que abrazar es como ser uno, ¿no? Los dos forman una persona, pero también decíamos cómo se muestra lo distinto, y en esa diversidad la comunión que están expresando. Y de alguna manera esta unión tiene que ver con esta frase de que todos sean uno, ¿no? Como enseña Jesús, y así van a mostrar esta riqueza de la unión en la diversidad. En algunos iconos también se ve cómo Pedro estaría un poquito más arriba de Pablo. En este justamente no se ve ese detalle, por eso estaría mostrando la autoridad de ser el vicario de Cristo, no la autoridad de Pedro. Y de alguna manera la sumisión de Pablo en obediencia a la autoridad de Pedro. Y también los brazos como que estarían mostrando que es Pedro quien guía, ¿no? Bueno, la verdad que es muchísima la riqueza de esta imagen. También algunos autores la pintan de cuerpo entero, acá vemos medio cuerpo, pero también está
el icono del cuerpo entero, y también está el icono donde ellos se ven como columna, y en el centro está pintada la iglesia. Entonces como que los dos juntos sostienen la iglesia con esa expresión o con ese significado profundo, como decíamos, ¿no? Desde la fe judía Pedro y abierto a los paganos Pablo. Entonces allí estamos todos, ¿no? Bueno, Hermoso, sí. Esa sería Excelente, excelente. la imagen que nos muestra. ¿Sí? Excelente. A ver, María Inés quiere comentar algo del icono también, parece. No, decirles que cuando hoy nos mandaron el icono para compartir, me trajo algunos recuerdos. Yo tuve ocasión de ver en Aquileia, en el Museo Paleocristiano, un bajo relieve del abrazo de Pedro y Pablo, que guarda bastante las características, pero claro, al estar hecho en piedra, no tiene todas las connotaciones de color, y también se nota la diversidad de la ropa, o sea, como marcando como dos estilos distintos de Pedro y Pablo, ¿no? A través de la apariencia exterior. Y otra cosa más, en Roma, porque esta tradición del abrazo es como muy antigua, ¿no? Y se quiere la tradición que ellos dos, antes de subir al martirio, se abrazaron para despedirse. Y ese lugar está en la Vía Ostiense, donde antes, hasta una capilla muy antigua que recordaba o era de devoción del crucifijo de Cristo, ¿no? Del Sagrado Cristo crucificado, que después a principios del siglo XX la tiraron abajo para poder abrir la calle, ¿no? La Vía Ostiense, para que tenga una mayor circulación. Pero dejaron una placa, y esa placa está hoy, y dice: en este lugar donde se erigía la capilla del Sagrado Crucifijo, según la tradición, Pedro y Pablo se despidieron con un fuerte abrazo antes de partir hacia su martirio, ¿no? Que esa capillita está antes de llegar a donde es la puerta de San Pablo, que es una de las puertas medievales más antiguas que tiene Roma, mejor conservadas también, y está cerca, como caminando, digamos, de camino por la misma Vía Ostiense, donde está Tre Fontane, ¿no? El lugar donde la tradición quiere que hace que Pablo sufra el martirio, y también camino a San Pablo fuera de los muros, ¿no? Se dice que Pedro recorrió todo ese camino para llegar hasta el Circo de Nerón, donde finalmente fue martirizado. Quería contar eso nada más a modo de curiosidad. Excelente, bueno, un dato lindo. Nos hiciste viajar. O sea, además de tener la fiesta de Pedro y de Pablo, estuvimos viajando. Tuvimos un viaje gratis, sin estar vacunados y sin pagar el boleto. Y la guía turística. La guía turística viene gratis. Claro, sí. Así que, bueno, yo creo que ya hoy con toda esta fiesta y estas exposiciones nos llevamos varias preguntitas y temas para reflexionar en el corazón, ¿no es cierto? Tantas cosas que nos hablaban del apacentar, del evangelizar, del abrazo, pero y también del martirio, ¿no? De este testimonio que tenemos que dar. Y bueno, son pequeños regalos que nos llevamos de esta fiesta. Y siempre para cerrar vamos a pedirle al Padre que nos dé la bendición, pero antes de la bendición vamos a hacer un gesto, ya que estuvimos hablando del abrazo y que vimos ese icono tan lindo del abrazo. Hoy cada uno estamos en donde esté, en su casa o en el trabajo, donde sea, y no nos podemos abrazar físicamente, pero bueno, vamos a hacer este gesto, ¿no? Del abrazo. Pero mi invitación era que si cada uno tiene su Biblia, los que la tengan, pueden también
estrecharla, para hacer este abrazo con la palabra, ¿no? Y en este abrazo la invitación es un poco a cerrar los ojos y a poder pensar todo lo que este abrazo puede significar. Hablábamos de esta unidad de la Iglesia, de este abrazo también al Papa, al evangelizador, al que es diferente. No sé cuántas cosas podemos pensar en este abrazo, ¿no? No sé, tantos cristianos divididos o perseguidos, y más en el día de hoy con tantas personas que sufren. ¿Cuántos de nuestra iglesia están solos y esperando un abrazo? Bueno, no sé, cerremos los ojos y abracémonos fuerte y pensemos cuántas cosas de nuestro corazón entran en este abrazo. Y mientras todo lo ponemos en el corazón de Jesús, en esta palabra viva que lo abrazamos a Jesús, con Pedro, con Pablo, vamos juntos a rezar la hermosa oración de unidad que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, y así con este abrazo tan sentido, con tantas emociones, si podemos pedirle al Padre Pablo, si nos quiere dar la bendición final de esta fiesta. Con muchísimo gusto, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Que el Señor les descubra su rostro y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Ruegue por nosotros. Ruega por nosotros. Bravo.